La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente emitió el boletín 129 el mismo 29 de mayo, por el cual informó que quedaban suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para la realización de los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia en educación básica y media superior. Es conveniente precisar que suspender no significa otra cosa más que detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y de ninguna manera quiere decir, como se escribió, cancelar, dar por terminado el proceso de evaluación de los maestros. Los procesos de evaluación docente siguen adelante. Ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan. Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es el secretario de Educación Pública mexicano, Emilio Chaifet, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hablando del tema de la educación y de la reforma educativa y de lo que ha pasado en los últimos días, que está para analizarse. Estamos hablando de un momento preelectoral, electoral y postelectoral, donde la cuestión educativa y la evaluación que forma parte de esta reforma, pues quedaron atrapados en algo muy singular, y de lo cual hemos invitado a hablar a Manuel Gil Antón. Manuel es un gran investigador y profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, un hombre con una gran presencia a través del internet y de las redes sociales, con su manera de comunicar las cosas y lo que haces, Manuel. Y te agradezco mucho que estés aquí porque, pues lo digo en serio, tus comentarios, tus análisis que sube el Colegio de México, bueno, se reproducen por miles. Y bueno, eso es una muy importante manera de contribuir al debate público en nuestro país. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar Carmen. aquí. Muchas gracias. Explícame, ¿qué pasa con la reforma educativa? Explícame cómo entiendes esto que primero fue el anuncio de una suspensión indefinida del proceso de evaluación docente previo a un proceso electoral, reacciones diversas sobre esta situación, viene la elección y después de la elección el gobierno dice lo que acabamos de oír. ¿Cómo se entiende todo esto, Manuel? Bueno, a mí me parece, Carmen, que estamos llenos de conjeturas y realmente la explicación no la ha dado la autoridad. Porque es muy interesante, el viernes 29, ¿no?, que iba en un camión ADO a Jalapa, de repente llegó la noticia de que se había suspendido indefinidamente la evaluación, y fue como dicen, rayo en cielo sereno, no sé, ¿no? Dije, pero nadie lo esperaba. Sí. Entonces, las razones que se dieron en ese momento es que había nuevos elementos para el proceso de evaluación y que por eso se suspendía. Todo el mundo pensamos de inmediato, bueno, pues es para, digamos, para frenar eventuales reacciones, sí, ante la elección. Sí, venía muy cerca del periodo electoral. Y, bueno, a ver, está asociado directamente con la elección, ¿o qué crees? Seguro, sí. Tiene un componente que el propio secretario dice, ¿no?, que querían ser extremadamente prudentes con la importancia del proceso electoral. Pero lo que es interesante es que, a mi juicio, es que dice, suspendemos indefinidamente. Es cierto lo que él dice, que suspender es detener, sí, pero lo que sigue, indefinidamente, es un término que no aclara. De repente, suspender indefinidamente era sin fin, o sea, sin precisión, sin unas ninguna... horas, unos días. Sí, realmente 11, ¿no? Y ahí lo que es interesante es la reacción del INE, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que dice, no es derecho de la SEP hacer esto, es responsabilidad nuestra. Se abre una pausa de toda una semana, viene el proceso electoral, y hay un amparo. Eso es interesantísimo. En la mañana del lunes hay un amparo de un juez que dice,
y es como casi un trabalenguas, Carmen, se suspende provisionalmente la suspensión indefinida, pero luego sale el secretario de Educación y dice, señores, la suspensión ya la suspendimos y queda todo perfecto como estaba programado, pero sobre todo lo que llama mucho la atención... Comunicado 129, mira, sí, para que tengas el trabalenguas completo. Mira. Sí, es inaudito. Se suspende. Sí, y además ¿no? Acá así dice. es. Comunicado. Se suspende indefinidamente los procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de la educación. Bueno, es parte de lo que se dice. Y dice, con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso. Y lo que es interesante es que hoy, bueno, cuando se dice que no hay nuevos elementos, sino que lo que pasaba es que no había computadoras ni conectividad. Yo creo que eso es increíble, no se puede creer. Entonces, digamos que la mejor conjetura que yo puedo tener es, hay una clásica subordinación de lo educativo a lo político en este país durante décadas, y bueno, pues este fue otro ejemplo. Aquí lo que, Manuel, da la idea finalmente es que se lanza este anuncio claramente en un engaño o una pretensión de engaño a la CENTE, que es la parte del magisterio crítica, con capacidad de movilización, con anuncios de que puede afectar el proceso electoral, y es como decirles, eso de lo que ustedes están quejando no sucederá. Y después viene el sí sucederá. Eso, al final, ¿qué va a causar en materia de reacción de esos a quienes se dirigió inicialmente un mensaje en un sentido y después de las elecciones se corrige el mensaje y dicen lo que dejamos entendido que no sucedería, sí sucederá? ¿Qué es la evaluación? Sí, quizá tenemos que ver... Nada dicho, Carmen, con contundencia. Claro. ¿No? Pero fíjate que es extraño, en donde la coordinadora tiene digamos, el control del aparato sindical, no ha habido nunca evaluación. Entonces, decir vamos a calmar a la coordinadora, a mí me parece que hay un mensaje ahí de, bueno, vamos no metamos una cuestión que puede incrementar la conflictividad, pero yo creo que hay otros destinatarios de la suspensión. A ver. A mí me parece que otros destinatarios de la suspensión son el magisterio en general, ¿no? Y que ha visto esta evaluación como una especie de acción sumamente punitiva. Después te quisiera decir algo al respecto, pero sobre todo pienso yo que pudo ser también digamos, una frase que ayudara a que el propio CENTE, no la CENTE, sino el propio CENTE... no la coordinadora, sino tú dices el mensaje fue para el sindicato en general. También, hay un mensaje para el CENTE, a mi juicio, porque también, y eso lo hemos perdido de vista, hay muchísimos profesores y profesoras que por supuesto que van a ir a los exámenes y no pierden el trabajo, pero no están nada contentos con ello. Porque, bueno, se ha centrado la reforma, y es interesante escuchar al secretario y al presidente, reducida a la evaluación, y es una reforma educativa sin proyecto educativo, es una reforma administrativa. Es decir, lo que se ha modificado son los términos de la gestión del sistema, haciendo que el ingreso, la promoción y la permanencia estén regulados de otra manera. De tal modo que es muy interesante, no ha habido una sola expresión de un nuevo modelo educativo, cuando en México tenemos a 32 millones de personas mayores de 15 años sin primaria o secundaria. Perdemos 1 millón de chavos de 6 a 17 años cada año, salen de la escuela, y los que quedan, la mitad más o menos, cuando entra a la universidad no tiene sólidos sus capacidades de lectoescritura. Ese es el problema educativo. Y se ha reducido algo así como: hay una persona enferma y ¿cómo la vamos a curar? A termometrazos. Poniendo el termómetro. Como decía el profesor Alberto Arnaud, yo creo que esto es algo muy importante, tenemos un sistema educativo que gasta 5 veces más en evaluar a sus profesores que en formarlos. ¿Qué tal?
Es decir, hay una fetichización de la evaluación. Y, Carmen, y la evaluación también, que es una acción muy importante, se ha vaciado a su vez y se ha convertido en una examinación, y la examinación se ha vaciado y es un examen de opción múltiple. ¿Cómo puede un examen de opción múltiple darnos noticia de la capacidad que tiene un profesor, una profesora, en la zona urbana, rural, en donde sea, de generar un ambiente de aprendizaje? Es decir, el mecanismo que se está usando es un mecanismo en el que te puedes acercar a cuánto sabe un profesor o una profesora, pero no tiene como condiciones, no es el adecuado para valorar integralmente. Claro, y sobre todo valorar ese proceso. Es un proceso siempre, es una relación. No es mejor un profesor cuanto más sabe. Hay una frase muy buena que dice que no es el mejor profesor el que tiene el conocimiento de todo el contenido de la materia, sino aquel que tiene el dominio del contenido que tiene que enseñar, pero del contenido pedagógico de lo que tiene que enseñar. Todos hemos tenido profesores que saben muchísimo y son pésimos, ¿no? Entonces, digamos, terminando esa argumentación, se ha reducido a un examen para cientos de miles, en la idea de que el que no lo pase se va. Y entonces yo creo que hay muchísimo en el magisterio, mucha inquietud y sobre todo una sensación de gran maltrato. Me voy, Manuel Gil Antón, con esto que dejas ahí de idea para pensarse sin duda, para ir a la pausa. Me parece muy interesante que digas, no necesariamente el mensaje es para la gente, sino fue para el magisterio en su conjunto, en búsqueda de votos. O en busca de colaboración para obtenerlos. Voy a una pausa y regresemos, pero siempre el tema electoral. Sí está presente. Bueno, volvemos, Manuel, en un momento más. Sí, no es un mensaje. Regresamos, Manuel Gil Antón. Te escucho con mucho interés en el corte y regreso para el aire, para el público de CNN, con este análisis que estás haciendo que me parece muy interesante. Sí, claro, predominan las conjeturas, como dices, respecto a por qué el gobierno mexicano actuó de la manera que ha actuado en estos últimos días, precisamente con un tema tan polémico como la reforma educativa y el tema de la evaluación. Y me estabas diciendo algo, retomo la frase para que te escuchemos al aire. ¿Qué cosa vieron en el gobierno? ¿Qué cosa se vio desde el poder y el gobierno como para tomar esta decisión? Sí, a mí me parece que eso es, por lo menos, a mí me parece que es una buena pista para tratar de entender. Claro. Yo dije, a ver, ¿qué escenario tenían enfrente de tal magnitud y complejidad que ameritaba decir que se suspendía indefinidamente lo que ellos llaman el corazón de la reforma educativa? O sea, tuvo que ser un escenario complicado, complejo, es decir, con muchos factores, pero hay uno que yo creo que también se vio. No quiero decir que el de la CENTE no haya sido también un escenario de tranquilizar, que me parece que es una parte. Que es una parte. A lo mejor hay otras que no alcanzamos a ver, pero sí hay una que me parece crucial. Por un lado, tratar de que la violencia no fuera a quemar a la elección, pero otra, que la elección generara una mayoría para el Ejecutivo. Y para ello necesitaba el voto. Esa era la prioridad. Yo supongo que es una de las prioridades más. En el escenario hicieron cuentas, estas personas, como fue una razón de Estado la que implicó esto, o sea, entonces yo creo que hicieron cuentas, tenían sus números y dijeron, bueno, tenemos que tener la mitad más uno de los diputados. El PRI solito no la tiene. El Verde, con toda la abyección que significó para el proceso, no la alcanza. El siguiente es el PANAL. El partido del aparato sindical de los maestros. Es decir, yo creo que no hay que sacarlo de la ecuación de la conjetura. De la aritmética, por lo pronto. Porque por lo menos ahora lo vemos perfecto. O sea, la suma de PRI, Verde y PANAL les da una mayoría no muy holgada, pero sí bastante más de lo que hubiese sacado solo el PRI. Yo creo que entonces hubo negociaciones diversas, ¿no? A ver, te mando este mensaje, pero también acuerdo algo con la CENTE.
A ver, don Juan Díaz, por favor, vamos a esmerarnos, ¿verdad?, en que el aparato del PANAL contribuya. Y bueno, mi impresión, Carmen, es que solo un escenario que por lo menos combine dos grandes urgencias, que no se me reviente el país, porque imaginemos una violencia desatada y fuerte, al día siguiente, ¿qué reformas estructurales? Y que nada, México no sabe hacer ni siquiera elecciones. Eso, yo creo que el escenario internacional les preocupa muchísimo. Vamos a ver cómo le echamos agüita acá a las llamas. Si es. Pero el otro es la imperiosa necesidad de tener mayoría en el Congreso. Por eso yo creo que también hay un mensaje, suavizar la cosa de la reforma hacia el aparato del CENTE. Porque es muy curioso. En toda esta reforma educativa que se ha reducido a una casi histeria por examinar, ¿no?, como si eso fuese a resolver todo, sin proyecto educativo, como decía, en esto ha habido un actor silencioso, no es estridente como la CENTE, pero que seguramente arregló con la SEP los términos para poder continuar en una reforma que cambiara todo aparentemente para que no cambiara al menos el control que ellos tienen. Es decir, que no cambiara nada de la relación, esta relación corporativa entre SEP y CENTE. ¿Y quién es ese sector? Es el sindicato. El propio sindicato. Y una cosa muy importante, cuando decimos CENTE, yo me refiero al aparato sindical, al aparato de control, porque 1.200.000 profesores, si contamos hasta secundaria, y 1,5 millones con media superior, son una enorme diversidad. Hay gente maravillosa, hay gente regular zona como yo en mi gremio, hay gente de todo tipo, ¿no? No ponerle cara al magisterio y decir todos son unos burros hasta que demuestren lo contrario, no, fue sumamente ofensivo. Entonces, digamos, a mí me parece que la idea de suspender la evaluación pudo también como funcionar para ese otro costado, pero sobre todo yo diría, a mí me parece que el horizonte electoral, no electoral de que no haya más violencia, sino las cuentas de los diputados. Las cuentas de los diputados. Manuel, déjame hacer una pausa y regresamos. Ahora, siguiendo en esta análisis con su grado de conjetura, como tú dices, bueno, ¿qué va a pasar ahora que el gobierno pues plantea que la evaluación continúa y que el que no se someta a la evaluación, pues entonces no tendrá lugar en el magisterio? Volvemos después de la pausa en un momento más. La evaluación no se ha... Bueno, Manuel, entramos en la parte final y te he preguntado básicamente sobre tu análisis sobre este planteamiento de un mensaje primero y luego este siguiente mensaje y el análisis pues prácticamente político de lo que esto significa. Pero al final de cuentas queda abierta la discusión sobre la reforma misma. Tú has sido muy claro respecto a que tú no encuentras que aquí hay una reforma verdaderamente educativa, sino sin proyecto educativo, una reforma administrativa, una reforma laboral, si queremos. Pero entonces, ¿frente a qué estamos con esta gran cuestión que es el tema educativo en un país como México? Sí, yo creo, ¿no?, por lo que he visto, al carecer de proyecto educativo, este cambio en los términos de ingreso, promoción y permanencia, que son importantes, que quién va a estar a favor de que se vendan o se den las plazas. No. Es decir, la evaluación es un elemento importante, pero no el único. Yo creo, Carmen, que a diferencia de lo que dijo el secretario Chaifet al inicio de la administración, que el objetivo era recuperar la rectoría de la educación, creo que en realidad lo que es el objetivo es recuperar la rectoría de la relación corporativa con el CENTE. Es decir, el neopriismo es bastante viejo, a mi juicio, y entonces sabe que el CENTE no es un lobo malo y la CEP era Caperucita y la... No. Este siempre ha sido un acuerdo de ambos. Y por eso la carencia de un proyecto educativo hace que el sistema se parezca a un círculo que tiene un punto, en ese punto se pone al profesor, y le damos, y le inyectamos evaluaciones y conocimientos y cursos y ¿no? Y ¡pum!, va a salir la calidad. No, eso es ignorar del todo lo que es la educación. La educación es el resultado de una relación entre
los profesores y los alumnos. En un contexto, se parece más a una elipse con 2 focos, en un contexto en el cual hay un ambiente escolar en el que se produce la maravilla de aprender. Ese asunto no está siendo tocado. Y esa carencia está haciendo que confundamos una reforma educativa, o sea, un proyecto de nación con resultados en exámenes. Recuerdo muy bien el punto número 1 del Plan Sectorial de Educación del presidente Calderón, que estaba Josefina Vázquez Bota. Punto número 1 del proyecto sectorial es: vamos a ganarle a España en PISA, en la prueba PISA, como si fuera posición de fútbol. Y luego vivimos eso de enlace y enlace, de a ver quién. Entonces, estamos confundiendo la educación con la preparación para el examen. Es decir, la educación es una cosa mucho más seria que la que se puede reducir a un manejo administrativo o a la aplicación de una evaluación. Y ese, es decir, el horizonte educativo del país, que, por ejemplo, genere premios por preguntar y no premios por responder como perico, ¿no? Que tenga menos contenido, pero más profundidad, en vez de que ahí vienen los olmecas, así que repiten los muchachitos. Es decir, en vez de pensar ahí, en eso, me parece que lo que lo que está viviendo el país es una especie de esperanza fatua en que a más y a más evaluación va a resultar más y más calidad. No creo que sea así. La experiencia internacional así lo muestra. Pues todo un tema, Manuel, que nos dejas aquí, porque efectivamente se ha puesto en el centro de la discusión el alcance de esta reforma educativa, y esto que tú dices, bueno, pues toca el corazón de la crítica principal de esta reforma, que bueno, ahora vuelve a la escena pública con motivo de este proceso electoral y el manejo gubernamental sobre evaluación sí o evaluación no. Bueno, es decir, ya quedó ahí. Me da la impresión, Carmen, si me permites, sí. No es que se retome la reforma educativa, se retoma la evaluación. Cuando digo se retoma, me refiero al debate público, sí, a raíz de esto, y el tema de la evaluación, pues es lo que detona que volvamos a hablar de la reforma que estaba ya aprobada desde hace tiempo. Y sigue el gobierno pensando que lo que importa es que haya evaluación, y el INE que haya evaluación, y la pregunta es, ¿y qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la educación? Manuel Gil Antón, qué gusto que estés aquí. Al contrario, te aprecio mucho tu presencia en este programa y estemos gusto. en contacto si me lo permites. Por supuesto. Gracias, Manuel, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches, le esperamos mañana. Sí, digo.